War makes men mad. Though I failed, Carl, I know my sacrifice has not been in vain. Ralph Koster, un reconocido diseñador de videojuegos, escribió un libro muy interesante en el cual plantea, entre otras cosas, un videojuego ficticio bastante polémico. El escenario es una fosa en la tierra en la cual tenemos que ir acomodando diversos cadáveres que van a ir cayendo lentamente y que están en diferentes posiciones. Este videojuego se denomina Asesinato en Masa y, por supuesto, la propuesta de Koster aquí es reflexionar sobre el hecho de que no es lo mismo jugar a este juego con estas características que al Tetris, que al fin y al cabo tiene exactamente la misma mecánica. Este es un aspecto importante en el diseño de videojuegos y tiene que ver con la forma en que los juegos entretienen a los jugadores. No alcanza solo con la mecánica, sino que hay otras características que tenemos que tener en cuenta. Este es un tópico central en el concepto de estética del juego. La estética es uno de los elementos principales de los videojuegos que ya fueron identificados por varios autores. Y de hecho, en la reformulación que se hizo del framework MDA, el componente estético se pasa a denominar experiencia del jugador. Simon Niedenthal, un reconocido investigador sobre juegos, afirma que la estética de los juegos se interpreta usualmente de tres maneras diferentes. La primera es como fenómeno sensorial que el jugador encuentra en el juego, es decir, la forma en que el juego se ve, se oye y se presenta a sí mismo al jugador. Aquí estamos enfocados en la apariencia del juego y cómo lo percibimos. La segunda forma afirma que la estética de un juego son aquellos aspectos que comparte con otras formas de arte. Es decir, el juego es una expresión artística y por lo tanto la estética del juego es asimilable a la estética del arte. Comparten formas, objetivos, contenidos, algunos temas, prácticas habituales de diseño artístico. Todo esto se puede encontrar en los videojuegos y por lo tanto cuando hablamos de estética de juegos, estamos hablando de estética del arte en videojuegos. Y por último, cuando hablamos de estética de juegos, también hablamos de una expresión del juego que se vive como placer, como emoción, como sociabilidad, como una serie de sensaciones enfocadas en cómo vivimos ese juego. Aquí consideramos al juego como un artefacto capaz de generar este tipo de experiencias que se denominan experiencias estéticas. Aunque parezcan algo similares, estas tres formas de entender la estética de videojuegos están enfocadas en cosas diferentes. La primera en los sentidos, la segunda en el arte y la tercera en las experiencias. Veamos cada una de estas tres acepciones. En la primera entendemos la estética del juego como un fenómeno sensorial. Esto se relaciona con la forma en que el juego se ve, suena y se presenta a sí mismo al jugador. Es, en síntesis, la forma común de comprender estos aspectos estéticos. Y en muchos casos, cuando decimos qué buena estética tiene ese juego, estamos hablando de estas características visuales y sonoras, que en muchos juegos se presenta de una forma muy ordenada, muy bien elaborada y muy bien diseñada. Esto incluye, por supuesto, formas de realismo bastante intensas, que son muy necesarias en muchísimos videojuegos. Como sea, esta forma de entender la estética está enfocada en características audiovisuales de un videojuego. En la segunda forma, identificamos la estética de un juego como aquellos aspectos compartidos con otras formas de arte. Dijimos que los videojuegos comparten ciertas características con otras expresiones artísticas que están fuera del mundo de los videojuegos. Por ejemplo, las narrativas, que son extremadamente importantes en la elaboración del diseño de un juego, o en la parte gráfica, que puede contener características propias de las artes plásticas, o la música también, que tiene que ser elaborada en el momento adecuado y con las características propias y congruentes con la temática del juego. Todas estas son formas de arte que tienen aspectos estéticos que también son compartidos entonces con los videojuegos.
En la tercera forma distinguimos la estética del juego como aquella expresión basada en la experiencia del jugador. Aquí consideramos al juego como un artefacto capaz de generar experiencias estéticas. Estas experiencias estéticas se distinguen usualmente como diversión, placer o diferentes emociones. Esto es congruente con lo que habíamos planteado hace varios videos, el hecho de que el diseño de un juego en el fondo es el diseño de un producto que aspira a afectar al jugador de diferentes maneras, casi siempre enfocado en diferentes emociones que puede tener el jugador a la hora de jugar nuestro juego. En la mayoría de los casos y para muchos autores, cuando hablamos de estética de juego, estamos usando esta interpretación, basada pura y exclusivamente en la experiencia del jugador mientras está jugando. Para los autores Hunicke, LeBlanc y Zube, que ya conocemos por el framework MDA, la estética de un juego son las respuestas emocionales provocadas en el jugador al interactuar con el juego. Esto coincide con la tercera interpretación que veíamos hace un rato. De hecho, esta interpretación es bastante importante en el concepto del framework MDA como ellos lo definieron. Recordemos que tenemos tres componentes: mecánica, dinámica y la última, estética. Esta última está cerca del jugador. Ellos indican que el diseñador tiene que diseñar el juego a partir de las mecánicas, enfocado en la experiencia estética del jugador, mientras que el jugador va a conocer la mecánica del juego a través de la experiencia estética. Estos tres autores identifican en realidad una serie de experiencias estéticas bastante variadas que puede llegar a sentir el jugador a la hora de jugar. Estas son la sensación, donde el juego aparece como un placer sensorial, audiovisual, o la fantasía, donde tenemos esa ilusión de estar en una realidad alterna, la narrativa, donde el juego aparece como un drama literario con eventos complejos, o el juego como un curso de obstáculos, o el juego como un marco social en el cual podemos interactuar con otras personas, o como esa posibilidad de explorar territorio nuevo e ir descubriendo cosas de manera paulatina, o aquel juego que nos permite expresarnos de diferentes formas y celebrar individualidad, o aquel juego que básicamente se encuentra como pasatiempo. Estas experiencias estéticas no son excluyentes y se pueden combinar. Veamos brevemente cada una de ellas. La primera es la sensación. Aquí jugamos porque disfrutamos la estimulación sensorial del juego. Aquí nos encontramos con el juego porque nos gustan algunos aspectos audiovisuales y son importantes para nosotros y nos causan placer a la hora de jugar. Es un aspecto bastante natural de la estética de un juego y en muchos casos el diseñador apunta específicamente a incentivar esta dimensión. La siguiente es la fantasía. Aquí jugamos por las pretensiones de ciertas ficciones y realidades alternas. Jugamos al juego porque estamos en un universo ficticio y nos gusta sentirnos parte de él e imaginarnos que somos un personaje en ese universo paralelo con misiones y realidades diferentes. Esto es bastante común en los juegos, está muy relacionado con la simulación de un mundo completo y ficticio y es uno de los motivos por los cuales muchos jugamos a los videojuegos. La siguiente experiencia estética es la narrativa, donde jugamos para seguir la historia y los eventos de la trama. Aquí lo importante es el arco histórico y todo lo que va ocurriendo con los personajes y la sucesión de eventos que se van dando y que van descubriendo una trama que puede ser interesante para nosotros. Esto es muy frecuente en los juegos de los últimos años, pero estaba muy ausente en los primeros juegos en la historia de los videojuegos que estaban enfocados a aspectos más lúdicos. Sin embargo, es una experiencia estética bastante habitual hoy en día. La siguiente experiencia es la de desafío. Aquí jugamos por el desafío de encontrar obstáculos y superarlos. Nos gusta que se nos presenten desafíos secuenciales, paulatinos, e ir pensando cuál es la mejor forma de resolver todos estos problemas, y eso forma parte de la esencia del juego y la experiencia que estamos buscando a la hora de jugar. Esto es
una experiencia estética también bastante habitual, especialmente en los juegos de progresión. La siguiente experiencia es el compañerismo. Aquí jugamos para vivir la experiencia de interactuar con nuestros jugadores cooperativamente o colaborativamente. Esta es una forma de juego bastante habitual hoy en día y es muy entretenida si estamos jugando con las personas adecuadas. Es una experiencia estética en sí misma y en muchos casos es independiente de cualquier característica o detalle visual que veamos. Está enfocado en la relación entre las personas. En la experiencia estética del descubrimiento jugamos por el desafío de explorar cosas nuevas. Esto no está limitado exclusivamente a territorios, aunque es lo más frecuente tener que explorar escenarios nuevos e ir descubriendo nuevas cosas. Pero también puede ser explorar estrategias, explorar mecánicas o explorar técnicas nuevas para lograr algo particular. El descubrimiento es una de las claves en muchísimos juegos actuales y forma parte de una experiencia estética habitual. La siguiente experiencia estética es la de expresión. Aquí jugamos para expresarnos libremente dentro de la mecánica del juego. Nos gusta jugar porque tenemos un montón de elementos a nuestra disposición para expresarnos libremente, aplicar nuestras ideas y jugar un poco sin ningún objetivo específico. Estos juegos apelan a la creatividad del jugador y les permiten expresarse en el contexto del juego. Y por último, la sumisión o la entrega, donde los juegos funcionan básicamente como un pasatiempo. La principal experiencia estética aquí es poder entretenernos momentáneamente, de manera muy breve y sin comprometernos con ninguna historia particular. Lo que deseamos es simplemente pasar el tiempo. Todas estas experiencias no son excluyentes y de hecho un videojuego puede ofrecer experiencias en diferentes grados en todas estas dimensiones. Por ejemplo, el Fortnite se podría describir de esta forma. Ofrece un alto grado de experiencia estética en fantasía, pero un bajo grado de experiencia estética en narrativa. Tiene un altísimo grado en compañerismo, un buen grado en sumisión, porque las partidas son relativamente cortas y pueden servir para entretenernos momentáneamente, y tiene un bajo grado de expresión y un grado medio en desafío. Un juego diferente como el Papers, Please se podría categorizar de esta forma, con un buen grado de experiencias narrativas, un buen grado de experiencias estéticas de sensación por todo el estilo visual que tiene propio de la década del 80 y un bajo grado de experiencias estéticas de compañerismo y expresión. Estas medidas hay que tener en cuenta que son subjetivas y seguramente ustedes pueden coincidir o no con esta gráfica. Y seguramente además van a encontrar gráficas diferentes para diferentes juegos de acuerdo a las experiencias estéticas que cada uno les provocó. Bien, la estética de un videojuego entonces no se limita a cómo el juego se ve o se oye, sino que estamos hablando de un conjunto de experiencias, denominadas experiencias estéticas, que el jugador puede encontrar a la hora de jugar. Una característica importante que tiene que ver con la estética es la inmersión, una sensación que todos conocemos pero rara vez estudiamos formalmente. La inmersión es un aspecto muy importante en la estética del entretenimiento. Es un fenómeno especial que ocurre en la mente del jugador y se da cuando toda o parte de la percepción de la persona deja de reconocer implícitamente la tecnología que está usando y le transmite esa percepción estar en una locación física y en un entorno diferente de su entorno actual donde está jugando. Dave Morris la define como la sensación del jugador de estar en el mundo del juego. Y esto se da, según él, por combinación de tres elementos principales: la ambientación, la interfaz y el storytelling o la narrativa del juego. Estas tres combinadas de manera adecuada pueden lograr un buen efecto de inmersión. La ambientación tiene que ver con el sonido, con la parte visual del juego y cómo se manipulan todos los elementos que están siendo simulados en el juego. Esto es, está sostenida por una estética más basada en la percepción, aquella primera interpretación de la estética que vimos en el video de hoy. La interfaz es aquello que aparece en la pantalla y nos ofrece información del juego. Tiene que ser bien diseñada y no ser invasiva para no alejarnos de la sensación de inmersión.
Y por último, el storytelling, que es la narrativa del juego, la historia que nos están contando y que a nosotros nos puede cautivar de la misma forma que nos cautiva un libro o una buena película. La inmersión no es automática y pasa por diferentes etapas. Podemos distinguir 3 grados de inmersión: engagement, engrossment e inmersión total, donde la primera es más liviana que la última. Engagement es el nivel más bajo de involucramiento del jugador. ¿Cuáles son las barreras que hay que superar para lograr este estado? Principalmente la accesibilidad. Esto depende mucho de las preferencias del jugador y de los controles en el juego, pero tiene que ver con qué tan fácil es jugar a ese juego. Por supuesto, esto es subjetivo. La segunda barrera es la inversión de tiempo, es decir, necesitamos tener la atención del jugador en el juego, así que esto implica invertir tiempo en aprender a jugar y concentrarse en los desafíos que el juego está planteando. Si el juego es accesible, entonces, y el jugador está dispuesto a invertir tiempo en él, vamos a conseguir este que es el nivel más bajo posible de inmersión. La siguiente etapa es engrossment o absorción. Tiene que darse una vez que tenemos el engagement. Aquí comienza a existir mayor afectación emocional por parte del jugador, hay menor atención al entorno y la barrera que se tiene que levantar para poder entrar en esta etapa es la de una buena construcción del juego. Aquí los elementos del juego, las acciones, las reglas, la parte visual, tiene que ayudarnos a absorber más al jugador en el juego y en sus desafíos y alejarlo de la superficialidad de la etapa anterior. Si esto se profundiza, llegamos a la inmersión total, donde tenemos una desconexión absoluta con la realidad circundante. El juego es todo lo que importa en ese momento para el jugador. Es decir, hay una dedicación total de pensamientos y emociones por parte del jugador hacia el juego. ¿Cuáles son las barreras que se deberían levantar para lograr entrar en esta etapa? Principalmente la empatía. Tenemos que crear vínculos con los personajes o con las situaciones que el jugador está experimentando en el juego. Y también la ambientación, la atmósfera del juego, los gráficos, la narrativa y el sonido. Todo eso ayuda para que podamos entrar en la etapa de inmersión total. Estas etapas tampoco son progresivas completamente. En realidad, el jugador, a medida que va jugando, arranca en la etapa de engagement, pero lentamente se va involucrando cada vez más con el juego hacia la inmersión total. En videojuegos, la inmersión es en general transitoria, esto es, hay etapas en las cuales salimos de la inmersión total para subir a un nivel de compromiso menor, como el engrossment o la absorción. Está determinada además por factores humanos y tecnológicos. No está garantizada la inmersión para todas las personas, para todos los juegos. Requiere coincidencias entre las expectativas del jugador y el juego, tiene que haber una conexión fuerte. Las condiciones que se ofrecen en el mundo simulado tienen que ser consistentes y tiene una relación directa con la sensación de diversión. Cuanto más se está divirtiendo el jugador, mayor va a ser el grado de inmersión en el juego. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la inmersión en el juego, para lograr que el jugador entre a la inmersión total? Hay varios tips que podemos observar. Tenemos que lograr que el jugador consiga establecer un vínculo de empatía con los personajes, y para eso tenemos que incorporar experiencias reales en lo posible. Injusticia, humillación, venganza, esfuerzo por luchar son experiencias con las cuales el jugador puede sentirse identificado. Tenemos que considerar también el diseño del avatar, según la audiencia por supuesto, pero tal vez pueda personalizarse el avatar y de esa forma el jugador sentirse más identificado con su personaje. También tenemos que considerar defectos e imperfecciones del personaje que hacen que el jugador pueda sentirse identificado. También podemos trabajar sobre el entorno del juego. Por ejemplo, podemos buscar aspectos de realismo visual. Aquí 3D va a ser mejor que 2D y en primera persona va a ser mejor que en tercera persona. Tenemos que también apelar a la riqueza de información sensorial, sonidos, música y ruidos ambientales que ayuden a mejorar la percepción del realismo del entorno.
Tenemos que mejorar también la completitud y la consistencia de ese entorno del juego. Los NPC deberían actuar racionalmente y tendríamos que minimizar ciertas incongruencias visuales que se destaquen y que permitan que el jugador se distraiga de los desafíos propios del juego. Por eso también tenemos que trabajar en entornos ricos en información, porque la mente se concentra en comprender muchísimos detalles. Así que cuanto más información tengamos en el entorno, es más probable que el jugador sienta un efecto de inmersión rápida. Y por último, analizar la consistencia general del juego. Por ejemplo, evitar efectos visuales que provocan que el jugador se distraiga del juego en sí, o trabajar en un comportamiento creíble de los elementos del juego e implementar comportamientos esperables, evitar cortes y salidas momentáneas para lograr una presentación continua del mundo del juego y no interrumpirla constantemente, cosa que a veces es bastante frecuente en algunos videojuegos, y tener una rica interactividad con elementos del juego, manipular objetos, hablar con los NPC y mejorar todas esas características que tienen que ver con cómo el jugador interactúa con el mundo del juego.